Corporación Umbrella. Así nació y cayó el comienzo del fin. 221-240 Zorro Novelas Ligeras. Si quiere ayudarnos puede suscribirse a nuestro Patreon y podrá encontrar esta novela y algunas otras muy adelantadas. De verdad agradecemos a los que puedan ayudarnos, nos motivan a continuar día a día de todo corazón. Muchas gracias. 21 de marzo de 1988, sede de Umbrella Europa, París. Christina Henry, directora de la División Europea de Umbrella y miembro del Senado francés, sentada en un lujoso sillón de cuero en su dormitorio, ubicado en la entrada de su finca, leía en silencio la novela que tenía en las manos. Una pequeña taza de té estaba colocada sobre la mesita de centro de cristal frente a ella, las cortinas de los amplios ventanales estaban entreabiertas para dejar entrar los brillantes rayos del sol primaveral. Una suave brisa entraba por la pequeña ventana abierta en la parte superior, haciendo que la cortina ondeara ligeramente, disfrutando del breve descanso que se tomaba de sus funciones como directora. Había pasado gran parte de la mañana supervisando los experimentos en los laboratorios a pocos kilómetros de su finca, concretamente el nuevo enfoque del equipo de investigación para el proyecto Tyrant, asegurándose de que todo funcionara con la mayor fluidez y rapidez posibles, ya que Lord Spencer esperaba grandes resultados de este nuevo proyecto. Desde que el Dr. William Birkin, investigador principal de las instalaciones de Arclay, y su asistente descubrieron la hormona beta-heteronoserotoninérgica, responsable de la inmunidad T en los huéspedes, y cómo podría utilizarse para producir nuevos y más eficientes BOW, Spencer se mostró entusiasmado con las perspectivas que esto traería e inmediatamente ordenó que todas las instalaciones de Umbrella iniciaran un nuevo proyecto para estudiar la hormona y a todos los huéspedes que la poseían, con el fin de determinar cómo producir un BOW más efectivo a partir de ella, específicamente uno con la inteligencia necesaria para comprender, obedecer y acatar las órdenes impartidas por la Reina Blanca desde sus superiores, como ella misma. Desde entonces, todas las instalaciones que trabajaban con el virus T se centraron en el estudio de la hormona y en cómo aprovechar su potencial para la investigación de BOW. Sin embargo, gracias a investigaciones posteriores, William Birkin logró desarrollar un método adecuado para utilizar los huéspedes con evidencia hormonal para producir BOW efectivos. El procedimiento que Birkin sugirió a la junta directiva fue localizar un huésped adecuado con la hormona, inyectarle el virus T y colocarlo en éstasis criogénica para ralentizar la acción de la hormona, de modo que el virus pudiera mutarlo en un ser más fuerte, mientras que la hormona mantenía intacta la mayor parte de su cerebro. Varias semanas después, la Junta recibió el producto terminado de los laboratorios Arclay cuando llegaron a la finca Spencer el mes pasado para la inspección. Un BOW de tercera etapa, la próxima generación de soldados en la guerra, un verdadero testimonio del potencial del virus T. El BOW T-001, el primer prototipo de Tyrant. La criatura en sí era una maravilla, pues habían logrado crear un ser de inmenso poder y fuerza usando el virus T. Sin embargo, tras presenciarlo en combate contra los demás BOW en la sala de pruebas, la propia Christina tuvo que admitir que estaba muy impresionada con el desempeño del tirano. Este se había enfrentado a al menos 3 cazadores en total, junto con una docena de arañas gigantes y una jauría de perros infectados con el virus T, y prácticamente los había masacrado a todos con una velocidad asombrosa y el uso de sus garras de 30 centímetros, sin mostrar dolor al ser atacado y superando cualquier oposición con relativa facilidad. Sin embargo, el prototirano tenía sus defectos, ya que su médula espinal y corazón estaban expuestos, lo que lo hacía susceptible al fuego de armas pequeñas, y su sistema nervioso estaba gravemente dañado, hasta el punto de que no podía comprender órdenes y se contraía constantemente. Al final, los investigadores tuvieron que usar un sedante extremadamente potente y un ataque directo de disparo chispa a su columna vertebral para someter al tirano y almacenarlo. Spencer, al concluir la demostración, ordenó que Umbrella se concentrara en encontrar una forma de preservar la mayor parte de la inteligencia del tirano para que pudiera seguir órdenes, manteniendo al mismo tiempo su poder para resistir disparos. Así, cada una de las divisiones de Umbrella trabajó arduamente durante los últimos 2 años para crear el tirano perfecto, uno que pudiera luchar sin riesgo de muerte y, sin embargo, obedecer todas sus órdenes sin perder la cabeza en un estado de furia primaria. Sin embargo, hasta la fecha no se había creado tal criatura, y todos los investigadores de Umbrella seguían buscando frívolamente una nueva idea para crear dicho arco. Sin embargo, todo eso cambiará pronto con el desarrollo de esta nueva creación. El tirano de América palidecerá ante la experiencia de mi división una vez que hayamos producido en masa estos BOW. Veamos cómo la división americana de Guardian lo supera.
Una sonrisa triunfante se dibujó en su rostro al pensar en el rostro severo de Nkvarian, frunciendo el ceño al reconocer que había sido superado por su superior conocimiento y control. Los demás líderes de división, naturalmente, estarían horrorizados por haber sido superados por ella y el éxito de la división europea, pero ella deseaba sobre todo ver a Nkvarian con aspecto de derrota tras sus exitosos proyectos de investigación sobre el virus T. Después de todo, la división americana era actualmente la que contaba con el mayor apoyo de Spencer debido a todos los avances que habían producido para la corporación, como el propio virus T, los Tyrants, la hormona y la USF. Sin embargo, su sonrisa se desvaneció para regresar a su habitual expresión fría y rencorosa, y sus pensamientos se alejaron de ese agradable sueño cuando llamaron a su puerta. ¿Qué pasa?, preguntó sin intentar ocultar lo irritada que se sentía al ser molestada. La puerta se abrió y reveló a su mayordomo, Alphonse, de pie en el umbral con un conjunto de ropa de trabajo doblado sobre el brazo izquierdo y una bandeja de plata en el mismo. Vestía su uniforme habitual. Camisa blanca, pantalón negro, guantes blancos, mocasines negros y chaleco gris, con una expresión severa pero obediente como siempre. Detrás de él, Cristina vio a uno de los científicos de los laboratorios, de pie a pocos metros de la puerta, retorciéndose las manos con nerviosismo. Su bata negra estaba desordenada y descuidada, su ropa holgada y terriblemente arrugada, y su bata blanca, más blanca, tenía varias manchas marrones alrededor de la parte superior por el café derramado. Alphonse le hizo una reverencia cortés y entró con paso ligero y una prisa que evocaba la de un gato grande. Disculpe, señora, pero tengo el atuendo que me pidió. Recién lavado, planchado, según sus órdenes. Además, el Dr. Dubois desea una audiencia, señora, declaró con su habitual tono regio, señalando al científico con una leve inclinación de cabeza. Cristina suspiró y se levantó, tomó la ropa de manos de Alphonse y se dirigió detrás de un gran biombo para cambiarse, tirando suavemente del nudo de su bata para dejarla caer silenciosamente sobre la alfombra. Pase, doctor, llamó con severidad. El doctor se sobresaltó un poco ante su tono severo y entró tímidamente, parándose cerca de la puerta para una rápida salida si el director se enfadaba. Director Henry, tengo muy buenas noticias sobre el proyecto, afirmó. Cristina se deslizó sobre su ropa interior y extendió su mano para agarrar la ropa que el mayordomo sostenía en sus brazos. Alphonse miró amablemente por la ventana el hermoso día afuera para darle la privacidad que necesitaba. ¿En serio? Habla, ordenó Cristina, poniéndose la falda y abotonándose la camisa. El doctor se aclaró la garganta y cruzó las manos tras la espalda. Bueno, ya hemos conseguido todas las muestras que solicitamos a la división africana y la muestra de la hormona de los laboratorios Arclay para el experimento. ¿Ya comenzaste el experimento?, preguntó ella, tomando su chaqueta y deslizándola sobre sus hombros. El doctor asintió. Sí, señora. Y tenemos algunos resultados que creo que le agradarán. Cristina abrió el armario y sacó un par de tacones a juego, poniéndoselos uno a uno. ¿Qué son estos resultados? Una sonrisa triunfal se dibujó en el rostro del doctor. El proyecto es un éxito. Hemos creado una docena de organismos sanos y plenamente desarrollados, proclamó. Cristina Henry levantó la vista bruscamente, sorprendida, y salió de detrás del biombo, vestida con su uniforme de trabajo. ¿Quieres decir que, el proyecto Némesis ya está terminado? El doctor asintió vigorosamente. Sí, señora. Se han creado 12 parásitos con éxito y se encuentran almacenados en el laboratorio. Tenemos la intención de finalizar el papeleo y registrar todos los datos de la investigación para que el resto de la Junta los revise durante su próxima reunión con Lord Spencer. Cristina miró impasible al científico por unos instantes y luego desvió la mirada hacia el mayordomo, que permanecía rígido a su lado. Llama a mi coche. Nos dirigiremos al complejo de laboratorios, ordenó. Alphonse inclinó la cabeza y salió de la habitación a paso mesurado, sus pasos amortiguados sobre la alfombra desaparecieron mientras continuaba por el pasillo hacia el garaje. Cristina volvió la mirada al doctor Alphonse. Quiero inspeccionar estos parásitos y revisar personalmente los detalles importantes de sus resultados antes de enviárselos a Spencer y a la Junta. Este proyecto no admite fallos y no podemos permitir que se produzca ni un solo fallo en estos nuevos BOW, debido a la dura competencia que tenemos con el programa tirano de la División América, explicó, alisándose la parte delantera de su blazer y su falda. El médico asintió brevemente. Por supuesto, director, respondió. Unos minutos después, Alphonse regresó a la puerta de su habitación y le hizo una reverencia respetuosa.
Su coche la espera afuera, señora, dijo. Christina Henry sonrió agradecida a su mayordomo, un gesto que contrastaba totalmente con su personalidad habitual, y salió de la habitación a paso mesurado y majestuoso, seguida por el doctor y Alphonse. De todos sus empleados en la división europea de Umbrella, la única persona con la que sentía amistad y aprecio era Alphonse, por sus años de lealtad, servidumbre y protección durante toda su vida y carrera como miembro del Senado francés, además de su empleo en la Junta Ejecutiva de Umbrella. Cuando Christina Henry entró en el Senado francés como una de las senadoras de menor rango, ascendió casi de inmediato a uno de los miembros de mayor rango del Senado, gracias a su astucia despiadada, su personalidad despiadada y su férrea determinación, lo que le granjeó numerosos enemigos. De hecho, había sufrido 3 intentos de asesinato, 2 atentados con bombas, 4 atentados contra ella en el propio Senado y un atentado durante un viaje en convoy. Así, reclutó a Alphonse como su mayordomo y guardaespaldas, uno de los agentes más jóvenes de la DPSD, Dirección de Protección y Seguridad de la Defensa, a los 17 años. Era experto en desactivación de bombas, puntería, CQC, mantenimiento de armas, tácticas y estrategia, y, por supuesto, armas de fuego, además de poseer títulos del Instituto Internacional de Mayordomos Modernos. Alphonse era una de las pocas personas en las que confiaba y en las que dependía, para más de una tarea, gracias a sus habilidades y lealtad. Siempre le fue obediente y respetuoso, siempre acatando sus órdenes y dispuesto a arriesgar su vida por ella. Tendré que recompensarlo por sus servicios a su debido tiempo. Pero ahora, el proyecto nos espera. ¿Tiene algo en mente, señora? Preguntó Alphonse estoicamente, ladeando ligeramente la cabeza. Christina Henry negó con la cabeza ante su pregunta, más para aclarar sus ideas y concentrarse que para responder. No es nada. Vámonos, respondió con severidad, adelantándose al mayordomo y al médico, mientras los otros 2 aceleraban el paso para seguirles el paso. Mientras se dirigían a la entrada principal para recibir su transporte, los sirvientes de la casa saludaron de inmediato a la directora Henry al pasar junto a ellos, esforzándose por ocultar su miedo con respeto y cortesía, y luego regresaron apresuradamente a sus tareas antes de que su empleadora pudiera reprenderlos por pereza. Los guardias de seguridad que vigilaban los numerosos pasillos de la mansión la saludaron al instante al verla. Años de entrenamiento militar y rutinas les habían enseñado a disimular mejor sus emociones al saludar a su comandante. El coche que esperaba afuera era una limusina Mercedes-Benz clase S negra con el símbolo octagonal rojo y blanco de Umbrella bordado en las puertas y matrículas. La pintura y la carrocería estaban pulidas hasta un brillo de espejo, y la luz del sol se reflejaba en el marco como manchas de colores del arco iris. El conductor, al ver a la directora, a su mayordomo y al médico salir de la casa desde donde se encontraba junto al capó, apagó de inmediato el cigarrillo que había estado fumando y abrió rápidamente la puerta del coche para que la directora entrara. Tan pronto como el director Henry, Alphonse y el doctor Dubois subieron al coche, el conductor cerró la puerta y se subió a su asiento, sacó las llaves envueltas en un llavero dorado con el símbolo de la corporación Umbrella colgando de él por una cadena y las colocó en la cerradura de encendido, arrancando el motor con un giro en el sentido de las agujas del reloj. El motor rugió al cobrar vida y emanó un suave zumbido, y salió al camino pavimentado del patio, conduciendo lentamente hacia las puertas mientras se abrían y le permitían entrar en el pequeño camino de montaña hacia el desierto más allá de donde se encontraba el laboratorio. El complejo de laboratorios era un gran búnker de hormigón construido bajo una zona desolada del bosque, a pocos kilómetros de la finca de Henry, sin vida animal ni vegetal, ya que se había utilizado formalmente como zona de pruebas de armas para las Fuerzas Armadas francesas. Estaba cercado del público por una milicia controlada por Umbrella, y el gobierno había sido sobornado para que no inspeccionara el lugar debido a una supuesta operación de limpieza que se estaba llevando a cabo para retirar todo el exceso de munición, explosivos y armas que aún se encontraban en las inmediaciones. El complejo se construyó al menos unos metros por debajo del nivel del mar, al que solo se accedía mediante un pequeño ascensor en un pequeño puesto de avanzada en la zona. Contaba con 5 niveles con diferentes propósitos y funciones. El primero albergaba la cafetería y los dormitorios, el segundo las estaciones de seguridad y los laboratorios secundarios, el tercero los laboratorios principales, el cuarto el BOW y el almacenamiento de productos químicos, y el quinto los generadores y el SDS.
El personal dentro de las instalaciones incluía a algunas de las mentes más brillantes en todos los campos de la ciencia de toda Europa, más de 100 guardias de seguridad y soldados, algunos de ellos habiendo servido en el destacamento ALAT para operaciones especiales, y el personal básico de técnicos y mecánicos para supervisar las reparaciones de los equipos de la instalación. Y espero, por su bien, que no haya fallos ni errores en este proyecto. Dr. Dubois, cuénteme sobre el proyecto, ordenó bruscamente. El doctor se encogió levemente ante su tono antes de aclararse la garganta y comenzar a explicar. Como sabe, director, iniciamos este proyecto para encontrar una forma de mejorar el programa actual del tirano. Debido a las propiedades mutacionales del virus T y al daño que puede causar a las neuronas, incluso con la hormona presente, un tirano tiene una capacidad intelectual muy limitada. Es eficaz en cuanto a destreza en combate y erradicación de objetivos, pero no comprende órdenes complejas y solo puede obedecer órdenes simples, como atacar o alto. Por eso, iniciamos este proyecto para interpretar un método que preserve la inteligencia del tirano y le permita obedecer todas las órdenes que le asignamos. La directora Henry asintió lentamente, con la mirada fija en la ventana, observando los árboles que se difuminaban junto al coche que se dirigía al complejo de laboratorios. Ya veo. Probamos varias opciones para encontrar un método, pero todas resultaron insuficientes o fracasaron estrepitosamente porque las capacidades necróticas del virus T seguían degradando el cerebro del huésped y reduciendo la inteligencia del tirano. En conclusión, decidimos que, dado que no podíamos modificar el ADN del huésped para que se adaptara al virus, creíamos que podíamos crear un organismo infectado con el virus T, o al menos una cepa, para infectar el cerebro del huésped y mantener su intelecto por sí mismo, mientras lo controlábamos a través del organismo, instalando un chip informático en el organismo que tiene un vínculo directo con la Reina Blanca, continuó Dubois, con un tono de voz lleno de orgullo por lo que había logrado. Cristina apartó la mirada de la ventana y observó al doctor impasible, con una mirada fría, vacía y carente de emoción. ¿Y ahí es donde entra en juego la división africana de Abigail? El doctor asintió. Sí. Habíamos decidido usar parásitos como método para prevenir la degradación intelectual. Verán, los parásitos tienen la capacidad de controlar ciertas funciones en un huésped al tomar el control de las células nerviosas del cuerpo y controlar una tarea específica que se sabe que manipulan, como los sistemas digestivo o circulatorio. Sin embargo, ninguno de ellos tiene el potencial de infectar completamente el cerebro de un huésped ni todos los aspectos de sus funciones corporales sin la intervención o resistencia del propio huésped. Por lo tanto, creíamos que si podíamos desarrollar un organismo parásito infectado con el virus T e insertarlo en un tirán para que controlara completamente el sistema nervioso del huésped a través del cerebro, también podríamos evitar que los efectos necróticos del virus degradaran su cerebro demasiado como para que no pudiera comprender órdenes. En conclusión, creamos una nueva cepa del virus T empalmando una muestra del virus con los códigos genéticos de varias variantes de organismos parásitos y la hormona que el Dr. Birkin había descubierto, explicó. ¿Y esa era la cepa del virus NET? Preguntó retóricamente. Sí. Esta cepa en particular combina toda la composición genética de los organismos parásitos. Cada una de las cadenas de ADN inducidas se empalmó para eliminar todos los defectos genéticos evidentes en sus estructuras y se combinó con el virus T para fomentar el rápido desarrollo del organismo y las propiedades mutacionales comunes para beneficiar al huésped, de modo que pueda convertirse en un arma de guerra eficaz en combate. Sin embargo, también tuvimos que introducir la hormona en la cepa para mantener nuestro propio control y dirección sobre el desarrollo del organismo, explicó el doctor. Los labios de Cristina se movieron levemente mientras una sonrisa triunfante amenazaba con dibujarse en su rostro. ¿Y has logrado crear algo con esta cepa, algo que podemos usar para mejorar la inteligencia de los tiranos? Ah, sí, director. Lo que hemos creado es una mente oculta para los tiranos, una que la Reina Blanca puede controlar remotamente desde cualquier lugar del mundo y asignarle cualquiera de nuestras órdenes que especifiquemos. El parásito interpretará estas órdenes, las cumplirá al pie de la letra y controlará al huésped para que utilice todo su potencial y las cumpla. Además, podemos introducir en su mente programas diseñados para que pueda utilizar armas que podamos fabricar para ellos. En resumen, podemos crear el WOW más poderoso jamás concebido en la historia de Umbrella, proclamó extasiado, con una amplia sonrisa radiante en el rostro al pensar en lo maravillosos que resultarían estos nuevos huéspedes, como un niño emocionado por recibir un juguete nuevo. Cristina asintió brevemente. Bueno, ya veremos después de que la placa y yo la inspeccionemos para detectar cualquier defecto o problema.
Pero primero deberíamos ver el producto terminado y evaluar todos los datos de investigación del laboratorio, afirmó estoicamente, con la mirada fija en la ventana. Los tres pasajeros guardaron silencio el resto del viaje, absortos en sus pensamientos, mientras el coche seguía su camino por la carretera de montaña. Pronto llegaron a una gran puerta metálica rodeada por una valla electrificada de alambre de púas que se extendía kilómetros y kilómetros, desapareciendo a cada lado en el bosque a ambos lados del coche. Más allá de la valla se extendía un vasto paisaje árido, sin apenas rastro de vida en la tierra y la arena, con cráteres salpicando el terreno cada pocos metros. A lo lejos se alzaba un gran edificio, cuya luz del sol se reflejaba en las ventanas, iluminando el coche, imitando el sistema de comunicación en código Morse utilizado por los militares. La puerta de la valla corría a lo largo de una pequeña barandilla empotrada en la tierra, con una pequeña garita de guardia a la izquierda y dos guardias vigilando la puerta, ambos con ametralladoras y equipos bioquímicos. Uno de los guardias se acercó al coche y tocó la ventanilla del conductor para indicarle que bajara la ventanilla. Comenzó a conversar con él durante unos minutos. Luego, se acercó al compartimento de pasajeros y tocó la ventanilla de Cristina para pedirle que la bajara. Al darse cuenta de con quién hablaba, el guardia saludó de inmediato y se puso firme. Disculpe, señora. Tenemos que revisar a todos. Protocolos de seguridad, dijo nervioso, con la mano temblorosa en la frente. Cristina asintió lentamente. Por supuesto. Por favor, déjenos pasar. Voy a inspeccionar las instalaciones. Eso es todo, ordenó antes de subir la ventanilla. El guardia asintió e hizo un gesto a su amigo en la garita para que abriera la puerta y pudieran pasar antes de que él regresara apresuradamente a su puesto. La puerta se deslizó sobre su raíl y el coche avanzó lentamente, siguiendo un pequeño camino pavimentado, diseñado para que los vehículos pudieran circular con seguridad por la zona vallada, hacia el gran puesto de avanzada que se encontraba frente a él. El puesto era una gran torre metálica construida en el centro de la zona desolada, con un conjunto de antenas y antenas parabólicas en el techo, sus paredes enteras hechas de grandes ventanales, con otro pequeño edificio cuadrado junto a él y varias tiendas de campaña alrededor de su base, donde se veían varios soldados pasando entre las tiendas, ya sea de patrulla o cargando grandes cajas a los camiones estacionados en la carretera. El coche dio la vuelta a la torre, evitando con cuidado los camiones que bajaban en dirección contraria, y se dirigió hacia la parte delantera del pequeño edificio cercano, deteniéndose brevemente en su entrada cuando una gran persiana metálica se levantó del suelo y golpeó contra la parte superior del marco, antes de pasar al amplio aparcamiento. El coche giró hacia una pequeña zona delimitada en el estacionamiento, con un cartel al frente que decía reservado para el director, y el conductor apagó el motor con un giro de la llave, salió del coche y caminó hacia la puerta de Cristina, sosteniéndola abierta para que los pasajeros salieran. Quédense aquí y cuiden el coche, ordenó Cristina bruscamente mientras ella y los otros dos pasajeros bajaban. Volveré enseguida. El conductor asintió y cerró de golpe la puerta del coche, sacó un cigarrillo y lo encendió mientras Cristina, Alphonse y Dubois cruzaban la pista asfaltada hacia un pequeño ascensor situado en la pared del fondo. Quiero leer el resumen de este proyecto para comprender cada aspecto de estos nuevos organismos y quiero que respondas a todas mis preguntas por completo, sin omitir nada. Mientras tanto, que el resto del personal de investigación registre todos los datos en los archivos de la Reina Roja y se asegure de que toda la documentación se envíe de inmediato a la Junta para su revisión en la próxima reunión. ¿Está claro, Dubois? Preguntó con frialdad. El doctor asintió. Por supuesto, director. Prepararé los datos en cuanto lleguemos a los laboratorios, respondió. Cristina entrecerró los ojos ligeramente mientras observaba al médico por el rabillo del ojo izquierdo, observando cómo su expresión se volvía aprensiva y preocupada ante sus órdenes, con las manos apretadas frente a él y la mirada baja al suelo. Obviamente, algo del proyecto le preocupaba y trataba de encontrar el valor para contárselo en lugar de esperar a que ella lo descubriera por sí misma al revisar los datos de la investigación, pero no se atrevía a decírselo él mismo, debido a la autoridad y al miedo que sentía hacia la lengua áspera y el temperamento extenuante de su jefe. Sin embargo, pronto descartó esa idea mientras se acercaban al ascensor. Si había un problema con el proyecto, no le importaba cómo lo descubriera, sino si el problema podía resolverse o no. De lo contrario, tendría que encontrar a alguien más que pudiera resolverlo. Este proyecto sería un gran paso en los proyectos WOW de Umbrella y si tuviera éxito, entonces el favor de Lord Spencer pasaría de la división americana de Umbrella a su propia división europea, donde debería pertenecer.
Alphonse pulsó el botón de subida y el ascensor bajó rápidamente a su planta. El zumbido del motor se hizo más intenso al descender hasta detenerse con una sacudida y las puertas se abrieron con un siseo, revelando una pequeña caja cuadrada. El ascensor estaba diseñado para llevar a cualquier empleado a la planta que quisiera de la torre, pero también estaba programado para llevar a sus pasajeros al complejo de laboratorios inferior si conocían el código específico para desbloquear esa ruta. El código consistía en pulsar los números de planta en el panel del ascensor en un orden determinado y luego pasar un escáner de retina para verificar si eran empleados registrados de Umbrella. Cristina y sus compañeros entraron en el ascensor. Las puertas se cerraron tras ellos con un leve ruido. Ella pulsó los botones de las plantas 7, 1, 2, 5, 8 y 3 en el panel junto a las puertas. Cada botón se iluminó al presionarlo y, uno a uno, se apagaron al terminar de introducir el código, y el panel emitió un pitido. Una pequeña sección del panel se abrió sobre los botones del piso, revelando un par de lentes para gafas instalados en la pared y una pantalla en miniatura junto a ella, actualmente negra y vacía, pero la pantalla parpadeó brevemente, la energía y la electricidad corrieron a través de su cableado detrás del vidrio, la imagen parpadeó profusamente hasta que cobró vida con el fondo de la reina roja y un pequeño logotipo de Umbrella que se extendía salvajemente por la pantalla hasta que se detuvo en la esquina superior izquierda. Por favor, presente los datos de su retina, solicitó la reina roja con su tono metálico plano, mientras las gafas se estiraban hacia afuera en respuesta, obligando a uno de los pasajeros a bordo a proporcionar sus datos de retina para su autorización. Cristina se acercó al panel y se apoyó en las gafas protectoras. Sus ojos miraban directamente a las pequeñas bombillas tenues del interior, con los bordes de las gafas apretados contra su frente y nariz, conteniendo la respiración para evitar que sus párpados parpadearan. Pronto, las bombillas se encendieron con una luz azul brillante y brillaron directamente en los ojos de Cristina, haciéndola estremecer por la ligera sensación de ardor que le causaban al pasar de un lado a otro, escaneando sus retinas en el sistema de procesamiento de datos de la Reina Roja, mientras que la pantalla junto a ella se iluminaba con una imagen de los brillantes ojos verdes de Cristina. Varios cursores pequeños movían rápidamente de un lado a otro de la imagen mientras la Reina Roja comparaba la estructura de su retina con los datos que poseía en su lista de personal. Después de unos minutos, las bombillas se atenuaron de nuevo y apareció un gran recuadro verde en la pantalla, con las palabras acceso concedido escritas en negrita y blancas. Director Henry, Cristina. División Europa de Umbrella, declaró la Reina Roja. Otro pequeño panel en la pared del ascensor se deslizó a un lado y reveló un conjunto adicional de números de piso para elegir, con un pequeño símbolo de paraguas grabado en la parte inferior del nuevo panel. Por favor, especifique el piso. Cristina pulsó el botón 4 y el ascensor comenzó a descender. El motor volvió a zumbar y la pequeña caja descendió gradualmente bajo el puesto de avanzada, hundiéndose cada vez más en el suelo hacia el gran búnker subterráneo que albergaba una de las amenazantes instalaciones de Umbrella. Mientras el ascensor continuaba su recorrido en silencio, Cristina Henry no pudo evitar esbozar una pequeña sonrisa triunfante y arrogante ante la perspectiva de lo que este nuevo organismo podría aportar al proyecto Bow de Umbrella y a ella misma, en favor de Spencer. Este nuevo organismo sin duda multiplicaría por 100 la efectividad de un Tyrant, otorgándole el don de la inteligencia y la razón para comprender cualquier orden que se le diera, asegurándose de que no mostrara ningún atisbo de libre albedrío ni desobediencia a las órdenes de Umbrella, allanando el camino para Bow aún más grandes y poderosos que los Tyrant creados por la división americana de Quarian. Y una vez que estos nuevos organismos fueran aceptados por la Junta, Spencer finalmente reconocería quién era la mejor persona para tener a su lado, quién era la persona adecuada para ayudarla en su poder sobre las maquinaciones de Umbrella y se le concedería el favor de ser una socia de Lord Spencer, no solo una pieza de juego como el resto de esos derrochadores sin imaginación en la Junta o esos humildes empleados en sus instalaciones. Cuando Cristina se unió a Umbrella en 1968, cuando Spencer le hizo la oferta y la aceptó de inmediato, supo que era su mejor oportunidad, la única para finalmente obtener el poder de una figura clave en el mundo, en lugar de ser una pieza que se usaba y se desechaba como todo lo demás. Aunque todavía era una miembro de alto rango del Senado, la Asamblea Nacional y el gabinete francés, sabía que no tenía ninguna base real de poder en el mundo, ningún control real, ninguna fuerza real de voluntad propia sobre el mundo, porque, como se le exigía saber en su puesto en la política, siempre había otra persona que ocupaba un puesto superior y que para llegar más alto, había que aspirar a más.
Pero nada de eso había servido de nada, ya que aún no tenía fuerza ni poder real en el mundo y podía expresar su propia opinión en el escenario diplomático para especular, y solo se seguiría si otros coincidían, independientemente de sus posiciones. Sin embargo, cuando Spencer llegó a su propiedad y le informó sobre sus planes con Umbrella, sus aspiraciones a alcanzar en el mundo y cómo la consideraba la persona idónea para unirse a él, ella aceptó de inmediato y no se arrepintió en absoluto de unirse. Umbrella era actualmente la corporación farmacéutica más grande del mundo, con instalaciones médicas y farmacéuticas en todo el mundo, y un respeto global casi inquebrantable de todas las ciudades y gobiernos del planeta. Si bien esto era impresionante, su poder en el mundo empresarial era demasiado pequeño para sus objetivos. Sin embargo, cuando Spencer le reveló la verdad sobre Umbrella, cuando descubrió la existencia del progenitor y su potencial, comprendió que esta era su mayor oportunidad para alcanzar el poder que había anhelado durante toda su carrera. Con el respaldo de los Bow de Umbrella y el poder otorgado por Spencer, finalmente podría consolidarse como una de las personas más poderosas del planeta, para finalmente convertirse en una pieza clave y abandonar su degradante papel de simple peón. Al menos, pronto lo seré una vez que haya superado la división americana y me haya ganado el favor de Spencer. Y este proyecto será la clave para lograrlo. Con este proyecto, tanto el proyecto tirano como mi propio poder finalmente avanzarán. Salió de sus pensamientos triunfantes cuando el ascensor se detuvo en el cuarto piso con un agudo ping y las puertas se abrieron para revelar una vasta cámara cuadrada frente a ellos, iluminada por brillantes luces fluorescentes colgadas del techo sobre ellos, tuberías y cableado corrían bajo el piso enrejado de la habitación como serpientes en la hierba alta de la selva amazónica, todos se dirigían hacia los varios tanques de éxtasis colocados alrededor de las paredes de la habitación y el gran tanque ubicado en el centro o hacia los sistemas de soporte vital colocados frente a ellos. Varios científicos se apresuraban por la habitación, cada uno con varias pilas de papel en sus manos o algunas botellas de productos químicos que debían archivarse en las unidades de refrigeración ubicadas por toda la habitación. Ninguno de ellos miró hacia el ascensor cuando llegó mientras corrían para realizar su trabajo. Frente al tanque, en el centro, había un pequeño escritorio de metal con una silla giratoria detrás, pilas de papeles apilados encima y una computadora parada en silencio junto a ellos, su disco duro escondido debajo del escritorio que a su vez estaba conectado a la gran consola de computadora conectada al tanque. Dubois salió del ascensor, saludó con la cabeza a una de sus compañeras al pasar y se volvió hacia Cristina. «Por aquí, por favor, directora», dijo, indicándoles que lo siguieran. Cristina siguió al doctor a paso rápido, seguido de Alphonse, rozando con la mano la pistola que había ocultado en su chaqueta por si acaso los Bow almacenados representaban algún peligro, hacia el gran tanque Éxtasis situado en el centro del laboratorio. Las luces del techo del tanque parpadeaban al acercarse, mirando al cristal para ver el interior. Dentro del gran tanque de éxtasis, inmersos en el líquido verde claro, 7 pequeños objetos redondos flotaban, impulsados hacia adelante por las pequeñas líneas que flotaban en el agua. Casi parecían medusas deformes, pero todo el personal de la instalación sabía que no eran simples medusas, sino la clave para descubrir el verdadero potencial del proyecto Tyrant. Pero, a pesar de su conocimiento sobre estos organismos y para qué servían en los proyectos Bow de Umbrella, Cristina no pudo reprimir el jadeo que escapó de sus labios cuando uno de los organismos nadó lo suficientemente cerca del cristal para que ella pudiera ver cómo era realmente, mirándolo con sorpresa con los ojos muy abiertos mientras Alphonse se burlaba con disgusto ante la vista y Dubois le sonreía a la criatura. El organismo en sí estaba compuesto por una bola redonda de carne de unos 30 centímetros de diámetro, salpicada de brillantes manchas de color naranja que crecían hasta convertirse en bultos gigantes en su piel, formando lo que sería su cabeza, un ojo amarillo con una pupila carmesí rasgada posado en la parte superior mirándola con alguna emoción desconocida, si es que tenía alguna emoción que sentir, y una multitud de brillantes tentáculos de color púrpura se balanceaban de un lado a otro debajo de él mientras continuaba mirando a las personas al otro lado del cristal. Mientras los tres miraban fijamente a la criatura, el parásito extendió uno de sus tentáculos y golpeó el cristal, apuntando su tentáculo hacia Cristina como si quisiera llamar su atención y acercarse a ella, pero después de unos minutos, se dio por vencido en golpear el cristal y nadó para unirse a sus hermanos. ¿Esos eran los organismos?, preguntó Cristina, con una voz baja y quebrada en el laboratorio, apenas audible entre el bullicio de los científicos que la rodeaban. Dubois asintió. Sí.
Estos, director, son los organismos que hemos creado desde cero, que hemos desarrollado a partir de una simple cadena de células parásitas infectadas con T hasta convertirlas en una criatura completamente desarrollada y la clave para crear el mejor bow de la historia. Son los Nealfas, afirmó con voz llena de orgullo y afecto. Cristina giró la cabeza de inmediato hacia el doctor, fulminando con la mirada la espalda del hombre, que observaba sus creaciones en el tanque, observando cada uno de sus movimientos con una extraña alegría. Como era muy buena interpretando a las personas por sus voces y acciones, una técnica que había aprendido durante sus días como simple senadora, podía discernir fácilmente que el Dr. Dubois estaba muy orgulloso de sus logros en este proyecto, algo por lo que no podía culparlo, pero por la forma en que su voz se reflejaba y la forma en que sus ojos miraban a sus creaciones nadando en el tanque, era obvio que había desarrollado algún tipo de apego hacia ellas. Y sabía perfectamente que si algún miembro del personal de investigación comenzaba a encariñarse con su trabajo, pronto se le podría meter en la cabeza que podía retirar su trabajo de la corporación e irse cuando quisiera. Espero que Dubois sea lo suficientemente inteligente como para recordar quién manda aquí y que no piense en mostrar ningún signo de traición a Umbrella. De lo contrario, haré que Alphonse se retire con cariño. Cristina siguió mirando fijamente al doctor durante unos minutos más, pero luego desvió la mirada hacia el gran tanque Agassiz y los parásitos que flotaban en su interior. Aunque él pudiera estar apegado a su trabajo, Cristina tuvo que coincidir con su orgullo por lo que había creado, ya que estos parásitos serían fundamentales no solo para mejorar la inteligencia y la obediencia del tirano, sino también para su creciente ascenso hacia su legítima posición como mano derecha de Lord Spencer en la jerarquía de Umbrella. Una vez que la junta directiva conociera estos parásitos y todos los datos que acompañaban al proyecto, esto sin duda aumentaría el prestigio de la división europea de Umbrella a favor de Spencer y elevaría su posición de poder por encima de la división americana de Quarian. Además, con estos parásitos, finalmente podrían absolver todas las fallas del proyecto del tirano y crear el mejor bow del mundo. Un ser humano genéticamente mejorado, inmune a las enfermedades y a los disparos, con una fuerza y destreza increíbles, junto con una obediencia total hacia las demandas de Umbrella sin ningún indicio de duda o desaprobación. De repente, su memoria recordó algo importante, algo que podría ser bastante perjudicial o peligroso para la credibilidad del proyecto a ojos de Spencer, y que también podría perjudicar sus propios planes. Cuando iban a los laboratorios a inspeccionar los parásitos, Dubois había afirmado que había 12 parásitos almacenados para uso de la corporación, todos sanos, pero en el tanque solo había 7. ¿Qué pasó con los otros 5 parásitos? Preguntó. El médico salió de su estupor y miró al director con expresión pensativa y asustada. Disculpe. Preguntó con evasivas, fingiendo no haberlo oído. Dijiste que se crearon 12 parásitos con este proyecto. Sin embargo, por lo que veo, solo hay 7 dentro de ese tanque. Miró al doctor con frialdad, entrecerrando los ojos y frunciendo el ceño. ¿Dónde están los otros 5 parásitos? Preguntó con severidad. Dubois retrocedió en estado de shock, tropezando hacia atrás dentro del tanque, su boca se abría y cerraba con el movimiento de hablar, pero ninguna palabra escapaba de sus labios, sus ojos estaban abiertos por el miedo y sus manos temblaban salvajemente. Respondan. Exclamó Cristina enfadada, lo que provocó que todos los demás científicos se sobresaltaran y levantaran la vista de sus trabajos para observar a las 3 personas en el centro del laboratorio, para ver qué estaba sucediendo que haría que su jefe empezara a estallar. Dubois se encogió visiblemente y tragó saliva, secándose el sudor de la frente con la manga de su bata. Respiró hondo para calmarse y poder hablar, rezando en silencio para encontrar el valor de contarle lo sucedido. Nosotros hicimos algo, empezó con voz tímida y tranquila. Hable más alto, doctor. Madame no puede oírle murmurar, dijo Alphonse con gravedad, con las manos apretadas a los costados. El doctor gimió levemente y miró a Cristina, parpadeando rápidamente para no mirar fijamente la mirada despiadada y penetrante del director durante demasiado tiempo. Habíamos hecho algunos experimentos con estos parásitos de antemano, para comprobar si habíamos perfeccionado su crecimiento. Yo ordené usar 5 de ellos con un arco de luz diferente cada uno, para ver que también se unían al huésped, respondió, con la voz empezando a temblar de miedo. Cristina cruzó los brazos sobre el pecho y se acercó a él, con sus tacones repiqueteando amenazadoramente a cada paso, sin apartar la mirada de su rostro. ¿Qué pasó con los otros 5 parásitos? Preguntó de nuevo, sin disimular la ira y el enfado en su voz.
Dubois jadeaba entrecortadamente mientras la miraba fijamente a los ojos. Sus manos comenzaban a temblar incontrolablemente y su cabeza se empapaba de sudor. Varias gotas le resbalaban por el cuello hasta el cuello de la camisa. Todos en la división europea de Umbrella sabían que quienquiera que hiciera enfadar a la directora no duraría mucho en Umbrella y que más le valía volver a ser útil antes de que ella decidiera prescindir de sus servicios de forma desagradable. Algunos miembros del personal de Umbrella comentaban que era una tirana aún más despiadada y cruel que Spencer, pero solo unos pocos sabían que Spencer era el verdadero monstruo tras la jerarquía de Umbrella debido a algunas acciones ocultas que había realizado durante sus años como presidente. Se apartó lentamente de Cristina, con la mirada fija en ella, y se apresuró a acercarse al escritorio frente al tanque, buscando frívolamente algo importante entre la gran cantidad de papeles que había sobre el escritorio. La mayoría de los demás trozos de papel cayeron al suelo mientras los apartaba apresuradamente en su búsqueda. Pronto tomó una hoja suelta y se la tendió a Cristina, quien se la arrebató de la mano y de inmediato comenzó a leerla. A medida que cada palabra iba asimilando y su mente registraba el significado, sintió que su sensación de triunfo y victoria se desplomaba, y su ira volvía a estallar. ¿Qué significa esto?, preguntó ella apretando los dientes. Dubois respiró hondo varias veces para calmar el miedo que lo envolvía y calmar los latidos de su corazón, que le aceleraba el pulso, lo suficiente como para hablar con calma. Se aflojó el cuello de la camisa y carraspeó. Bueno, director, queríamos asegurarnos de que el desarrollo de los parásitos fuera exitoso, así que ordené que se realizaran algunos experimentos con ellos en diferentes BOW para comprobar su capacidad de fusión con el cerebro del huésped y, si podían o no, preservar su inteligencia, explicó, secándose la frente de nuevo. La manga se le manchó de sudor. Cristina le acercó el papel a la cara, apretándolo con fuerza con los dedos. Pero todos estos resultados afirman que estos experimentos han fracasado. ¿Qué tienes que decir a eso?, preguntó, con la voz cada vez más alta, con un tono más enojado y rencoroso. Dubois dio un respingo al oír su voz, con una mano apretada contra el corazón. Bueno, la razón por la que la mayoría de nuestros experimentos fracasaron se debe a la limitada selección de huéspedes adecuados por parte de los parásitos. Los sujetos que utilizamos en estos experimentos fueron un humano, un perro, un león y una araña, todos infectados con el virus T en vida, a quienes se les insertó el parásito directamente en el cuerpo mediante cirugía. Los parásitos lograron adherirse al cerebro de los sujetos y manipular su inteligencia para contrarrestar los efectos necróticos del virus T, pero los parásitos no lograron vincularse con los cuerpos de los huéspedes y murieron en 20 minutos, y el huésped murió en 5, respondió. Volvió al escritorio y cogió un pequeño paquete de papeles, dedicándole unos minutos a revisarlos antes de entregárselos a Cristina. Cristina tomó el pequeño fajo de papeles y los volvió a colocar sobre el escritorio. Se sentó en la silla frente a él, tomó el archivo de la cima y comenzó a leerlo. Pasó los siguientes minutos leyendo en silencio la pila de papeles a su lado, analizando cada dato de investigación impreso e interpretando su utilidad tanto para el proyecto BOW de Umbrella como para sus propios planes de ascender en las filas de Umbrella hasta convertirse en la mano derecha de Spencer. Al parecer, aunque los parásitos eran totalmente capaces de adherirse al cerebro de sus huéspedes y manipular su inteligencia para protegerlos de los efectos necróticos del virus T, eran en realidad muy inestables y sus cuerpos increíblemente frágiles, por lo que se descompondrían inmediatamente si no encontraban un huésped adecuado. A su vez, necesitaban formar una adaptación perfecta con el cuerpo y la estructura genética de los anfitriones para mantenerse vivos dentro de ellos, mientras continuaban protegiendo y manipulando la inteligencia de los anfitriones mientras el virus T hacía que el propio cuerpo de los parásitos creciera y mutara aún más al anfitrión. Estas mutaciones corporales fueron el problema clave en las capacidades de los parásitos como BOW efectivos porque, cuando los parásitos se fusionan con el cerebro para proteger el intelecto del huésped, el virus T continúa mutando al huésped y eventualmente reactiva las propiedades mutacionales dentro del propio parásito al hacer que las células del virus T en el cuerpo del parásito muten más, a su vez, el parásito se desarrolla a una forma más grande. Sin embargo, si el parásito no ha logrado adaptarse completamente con el cuerpo del huésped y la estructura del ADN, sería incapaz de controlar las mutaciones en sí mismo y en el huésped, por lo que el parásito eventualmente muere por una descomposición celular en su ADN debido a la mitosis extrema, y el huésped pronto lo sigue a medida que el cerebro se deteriora sin posibilidad de reparación sin que el parásito lo proteja. Y esto fue lo que sucedió en todos los sujetos.
Cada experimento fracasó debido a que el parásito se descompuso dentro de los huéspedes y el virus T destruyó irreparablemente todas las neuronas. En conclusión, parecía que para que el parásito mantuviera la inteligencia de sus huéspedes, necesitaba unirse a un huésped adecuado que mantuviera su forma mientras el virus T mutaba su cuerpo, mientras que el parásito protegía la inteligencia del huésped de los efectos necróticos que el virus T causaba en las neuronas. Sin embargo, las probabilidades de encontrar un huésped que se uniera a los parásitos eran incluso menores que las de encontrar candidatos más adecuados para el proyecto Tyrant, es decir, aquellas personas con el rasgo genético para producir la hormona beta heteronoserotoninérgica. Cristina suspiró y golpeó el papel contra el escritorio. El fuerte golpe hizo que todos, excepto Alphonse, que permanecía en silencio junto a su jefe, se encogieran de miedo antes de regresar apresuradamente a su trabajo para no tener que enfrentarse a la hostilidad de su jefe. Qué poco se podía esperar de la creación del mejor Bow de la historia. Aunque el parásito fue un éxito y sin duda beneficiaría a Umbrella en su investigación sobre Bow, la baja probabilidad de encontrar un huésped adecuado al que adaptarse, y que no pudieran sobrevivir mucho tiempo sin él, hacía muy cuestionable su eficacia como Bow, y el proyecto probablemente se cancelaría, a pesar de haber logrado estabilizar el intelecto del tirano para que obedeciera órdenes. A pesar del hecho de que Spencer al menos tenía una formación científica de sus años universitarios y sabía lo suficiente sobre ciencia para entender todo lo que estaba sucediendo con la investigación del virus T, era un burócrata y un hombre de negocios ante todo, al igual que Cristina y los demás en la junta, por lo que estaba más centrado en cuán rentables serían los proyectos para Umbrella y cuán rápido podrían producir resultados, por lo que no tendría reparos en terminar el proyecto Némesis cuando él y la junta revisaran los resultados, lo que significa que la división europea todavía estaría muy por detrás de la división americana, y los propios planes de Cristina se retrasarían aún más. Maldita sea. A veces me pregunto si alguna vez lograremos algo con nuestra investigación. Lo único que hacemos es encontrarnos con un problema tras otro, tras otro, tras otro. Se sujetó la cabeza entre las manos y miró la mesa exhausta, masajeándose suavemente las sienes con los dedos para aliviar el estrés y la frustración que comenzaban a aparecer, formando una migraña que sin duda sería dolorosa. De repente, notó algo en el papel sobre el que se apoyaba, algo que despertó su curiosidad. Se incorporó, tomó el papel y comenzó a leerlo. Mientras lo hojeaba, Dubois se acercó a ella y leyó el expediente por encima de su hombro, inclinándose ligeramente para verlo mejor. Una sonrisa se dibujó en sus labios, pero se desvaneció enseguida. Lo último que quería era volver a enemistarse con su jefe. Ahí fue donde usamos el quinto parásito, declaró con la mayor calma posible. Cristina se giró en la silla para mirarlo, con una mirada fría y severa. ¿De verdad? Bueno, entonces, por favor, explícame esto, ordenó, golpeando con el dedo la parte inferior del expediente que decía en grandes letras rojas y en negrita. Bajo observación. Bueno, eso se debió a que realmente habíamos avanzado con el proyecto. Tras el fracaso de los otros experimentos, intentamos usar un cazador como el siguiente sujeto para el parásito y creímos que tal vez otro Bow podría ser adecuado para albergarlo. El experimento fue un éxito y el parásito se fusionó sin problemas, pero las propiedades mutacionales del virus T comenzaron a afectarlo de nuevo y temíamos que muriera como los demás. Sin embargo, aunque el cuerpo no pudo soportar el parásito, logramos prolongar la vida del sujeto lo suficiente como para almacenarlo en éxtasis y poder examinarlo, explicó. Cristina asintió, sin rastro de emoción en sus ojos mientras volvía a dejar el periódico en el escritorio, detrás de ella, y cruzaba los brazos sobre el pecho y una pierna sobre la otra. ¿Qué descubriste? Dubois frunció los labios y se pasó una mano por el pelo alborotado. Habíamos realizado varias pruebas y habíamos descubierto algo valioso, al menos en nuestra opinión. Al parecer, cuando el parásito se adhiere al cerebro de un huésped, libera una sustancia química en el cerebro que detiene los efectos necróticos del virus T, ya que éste empieza a manipular su inteligencia. Resulta que todos los sujetos a los que les aplicamos el parásito desarrollaron esta sustancia química en el cerebro, lo que mantuvo estables sus capacidades intelectuales y protegió sus neuronas de la capacidad necrótica del virus T, hasta que el propio parásito empieza a descomponerse y morir, respondió. Cristina no respondió y simplemente lo miró fijamente, arqueando una ceja con curiosidad. ¿Cómo ayudará esto a nuestra investigación? El rostro de Dubois pronto se iluminó con una sonrisa triunfante que irritó muchísimo a Cristina, pero no hizo nada para detenerlo.
Bueno, esta sustancia química puede combinarse con la hormona beta-heteronoserotonina para formar una sustancia química más potente y estable que podamos usar en el proyecto Tyrant. Al parecer, ofrece una protección mucho mayor contra el virus T, incluso a temperaturas subárticas en criostasis, lo que permite preservar una mayor parte del cerebro y la inteligencia de un Tyrant para que obedezca las órdenes, explicó con orgullo. Cristina recorrió con la mirada el almacén de Bow en busca de alguna señal del cazador Némesis en éxtasis, pero no parecía estar en ninguno de los tanques de éxtasis de la habitación. ¿Dónde está el cazador en cuestión?, preguntó. Dubois extendió un dedo y señaló hacia arriba. Arriba, en los laboratorios principales. Están realizando pruebas con esta nueva sustancia química para descubrir cómo producirla más rápido, que también funciona en diferentes condiciones y qué cantidad deberíamos usar en el proyecto Tyrant para producir armas biológicas efectivas que puedan comprender órdenes sin pensar por sí mismas. Están usando al cazador como sujeto de estos experimentos, explicó. Cristina asintió, sintiendo que su frustración se calmaba un poco ante la noticia, pero aún sentía algo que le rondaba la cabeza y le hacía doler un poco la cabeza. Al menos tenían algo con lo que trabajar que podría ayudar al proyecto Tirano a avanzar, algo que podría ayudar a evitar que Spencer disolviera el proyecto Némesis. Una vez que la Junta revisara todos los datos sobre este nuevo químico y el cazador de Némesis, podrían ser lo suficientemente indulgentes como para permitir que el proyecto continuara y así producir más de este químico para el proyecto Tirano. Con suerte, una vez que el equipo de investigación descubriera lo bien que funciona el químico y cómo debe usarse en el proyecto Tirano, podrían crear una generación de tiranos más poderosa y obediente, y finalmente superar ese gran obstáculo que estaba causando el fracaso del proyecto. Sin embargo, tendría que ser bastante persuasiva y estar preparada para defender el proyecto en la reunión con la Junta, ya que los parásitos, aunque fueron un éxito en sí mismos, eran aún más selectivos con sus huéspedes, eran altamente inestables y podían morir sin un huésped adecuado, y que solo les quedaban media docena para usar. Spencer puede considerar el proyecto un fracaso y decidir abandonar todo el esfuerzo para centrarse en otra cosa. Cristina suspiró exasperada y se puso de pie, enderezándose. Ya no podía hacer nada más, salvo que los científicos recopilaran todos los datos informáticos y escritos, y luego los enviaran a la Junta para su próxima reunión para discutirlos. Además, tenía otras responsabilidades que exigían su atención como directora de la División Europea de Umbrella y debía volver a ellas lo antes posible. Me gustaría que usted y su personal reunieran todos los datos escritos y los enviaran a la Junta Directiva lo antes posible, que subieran todos los datos informáticos a los archivos de la Reina Roja y que me mantuvieran al tanto de todo lo que suceda en este proyecto. Si logramos encontrar otro avance para el proyecto Tirano o huéspedes más adecuados para los parásitos, con suerte podremos retomar la investigación, ordenó. Dubois asintió vigorosamente. Por supuesto, director. ¿Algo más? Negó con la cabeza y caminó hacia el ascensor, seguida de Alphonse. Entró y pulsó el botón del aparcamiento. Mientras el ascensor seguía su camino, observó con severidad el reflejo de Alphonse en el metal, mientras su mayordomo la observaba impasible. Cuando volvamos, contacte con Lord Spencer inmediatamente e infórmele de que hemos descubierto un método para mejorar el intelecto de los tiranos, ordenó. Alphonse asintió brevemente. Sí, señora. El ascensor se detuvo pronto y Cristina se dirigió a su coche. El conductor volvió a apagar el cigarrillo apresuradamente antes de abrirle la puerta. No había tiempo para pensar en el proyecto Némesis ni en la investigación del virus T. Tenía otros asuntos importantes que atender para Umbrella y no podía perder tiempo para hacerlo bien. Los científicos podrían encargarse de los experimentos y enviar todos los datos a tiempo, pero no estaba segura de si Dubois dejaría algo fuera, ya que estaba apegado a su trabajo. Más le valía recordar quiénes eran los verdaderos poderes en Umbrella y a quién debía responder en cuanto a cómo se había involucrado con el virus T. De lo contrario, tendrían que prescindir de sus servicios y buscar un sustituto mejor. Ella se subió al coche, Alphonse se subió por el otro lado, y la puerta se cerró de golpe tras ella antes de que el conductor se subiera al volante y arrancara el coche. El coche salió marcha atrás del aparcamiento y entró por la entrada cuando se abrieron las contraventanas, recorriendo el camino de vuelta a la finca de Cristina, dejando atrás el gran puesto de avanzada, un oscuro monolito de lo que Umbrella era responsable y de los horrores que habían creado con su ansia de poder y codicia. Es magnífico. ¿Verdad, Dr. Wesker?, preguntó Sartón en voz baja, con los ojos abiertos de asombro y los brazos extendidos como para abrazarlo.
Wesker asintió levemente ante la pregunta mientras observaba el gran tanque Akasis que tenía frente a él en el nivel B4 de los laboratorios Arclay, observando la gigantesca figura acurrucada en su interior, durmiendo plácidamente en su sueño inducido por los sedantes. Finalmente, tras 10 años de ardua investigación, de tener que cumplir con las exigencias imposibles de Spencer y de soportar la caída de los laboratorios causada por los celos irracionales de Birkin cuando llegó Alexia, tras 10 largos años trabajando arduamente bajo la hacienda Spencer en vanos intentos por eliminar los defectos del virus T, el equipo de investigación de Arclay había llegado a la tercera etapa de su investigación. Un Tyrant completamente desarrollado y sano, el modelo T-002. Wesker se acercó al tanque para observarlo mejor, observándolo fijamente tras sus gafas de sol negras mientras avanzaba con calma. No había peligro de que despertara, ya que le inyectaban sedantes cada hora para asegurar su sueño. El tirano tenía un aspecto vagamente humanoide, pues poseía una complexión musculosa y algunas partes de su cuerpo, como la cabeza, el brazo derecho, las piernas y el torso, aún se parecían a las de un hombre normal. Sin embargo, a pesar de estos rasgos humanos, aún se apreciaban claramente los efectos que el virus T le había causado durante su suspensión en criostasis. Su cuerpo había crecido hasta alcanzar una altura de unos 2,5 metros, casi rozando el techo del tanque. Había perdido todo el pelo en todas las zonas del cuerpo, su piel se había vuelto de un blanco mortal por la pérdida de pigmentación y sus órganos sexuales se habían introvertido en su cuerpo debido a las mutaciones extremas provocadas por el virus, lo que le daba la apariencia de un gigante albino. De su brazo izquierdo habían brotado garras de 30 centímetros de largo que parecían brillar oscuramente dentro del fluido verde pálido del tanque. Las yemas de sus dedos se habían curado y formado costras marrón oscuro alrededor del área donde se habían desarrollado las garras. Varias malformaciones necróticas habían crecido en su muslo derecho. La piel parecía los efectos del virus de la viruela o un caso grave de peste bubónica, con los bultos de color naranja brillante formando un gran círculo en su muslo. Sus labios se habían podrido, revelando sus encías de un rojo brillante y las venas que fluían por su boca. Todos sus dientes estaban expuestos y brillaban en el fluido. Su expresión parecía una especie de sonrisa torcida de humor. Y su corazón sobresalía de detrás de su caja torácica. Su carne pálida y transparente se ondulaba mientras la gran masa bulbosa continuaba bombeando sangre por todo su cuerpo, el pecho subía y bajaba mientras el órgano latía con fuerza. Wesker, a pesar de su habitual personalidad tranquila y serena, descubrió que compartía la misma mezcla de orgullo y triunfo que el Dr. Sarton sentía al contemplar al monstruo dormido, viéndolo dormir tranquilamente dentro del tanque. Tras muchos años de fracasos, inconvenientes, problemas y retrasos, habían logrado completar las tareas encomendadas para crear un auténtico Bow, un supersoldado, a falta de un término mejor, inmune a los disparos, con una fuerza y velocidad increíbles, capaz de seguir cualquier orden de Umbrella, además de la inteligencia para comprenderla. Esto era lo que Umbrella y Spencer habían deseado, lo que siempre habían anhelado obtener de la investigación del virus T, lo que habían buscado con insistencia con sus obstinadas exigencias y lo que esperaban poder controlar. Ahora, contaban con un Bow totalmente funcional, altamente efectivo e increíblemente poderoso para usar en combate, que obedecía estrictamente todas las órdenes, podía superar cualquier obstáculo y tener éxito en cualquier misión sin ningún peligro ni problema. Era un auténtico monstruo de guerra y sin duda sería fundamental en futuras investigaciones sobre el virus T. Sin embargo, este nuevo modelo de Tyrant presentaba algunas fallas que podrían afectar su credibilidad y potencial en combate, especialmente en lo que respecta al corazón, ya que, al estar parcialmente expuesto tras el pecho y la caja torácica, presentaba un punto muy vulnerable que podría poner en peligro al propio Tyrant, incluso ante el fuego de armas pequeñas. Aunque, comparado con el prototirano original, era un arco de guerra mucho más adecuado y superior para que Umbrella lo usara tanto en investigación como en combate, ya que el prototirano estaba demasiado degradado como para ser útil, debido a su corazón, columna vertebral y sistema nervioso dañados, lo que lo dejaba bastante descoordinado y susceptible a comportamientos primitivos. O, dicho de forma más técnica, masacraba a todo lo que se interponía en su camino, considerándolo inútil. Por lo tanto, Spencer ordenó que el prototirano fuera enviado a la planta de tratamiento para su eliminación, ya que ya no tenía utilidad en su trabajo, y que todas las intenciones de Umbrella se centraran en la producción de más tiranos y en encontrar una manera de preservar su inteligencia durante la infección del virus T. Sin embargo, es más fácil decirlo que hacerlo.
Como siempre, hay otro problema a la vuelta de la esquina después de superar el primero. Wesker suspiró exasperado, frotándose los ojos un momento antes de apartarse del tirano y sentarse en la silla frente a la consola de soporte vital conectada al tanque, observando con la mirada perdida las lecturas fisiológicas del tirano en la pantalla mientras repasaba mentalmente todos los problemas que ahora tendrían que afrontar en el proyecto tirano. Como habían descubierto años atrás, cuando Wesker y Birkin comenzaron sus carreras en las maquinaciones internas de Umbrella, el virus T, a pesar de su capacidad para infectar y mutar a todas las especies vivas del planeta, solo podía infectar a 90 de la población humana y resucitarlos en la forma zombie tradicional que habían visto en numerosas ocasiones, mientras que los otros 10 no se veían afectados por las propiedades mutacionales del virus, incluso si eran atacados directamente por un Bow. Al principio, Wesker había ignorado este problema y había acudido a Spencer con sus hallazgos para explicarle lo bueno que sería el virus T como arma biológica comercializable, pero Spencer pensó de manera diferente y exigió que encontraran una forma de mejorar el virus T para que alcanzara una tasa de mortalidad del 100% en humanos. Desde hacía años, todo el equipo de investigación de Umbrella se había dedicado frívolamente a intentar forzar al virus T a infectar y mutar al 10% restante, ya sea modificando su estructura genética o utilizando diferentes métodos para infectar a los huéspedes. Sin embargo, todos esos experimentos habían arrojado los mismos resultados una y otra vez. El virus T infectaba todas las células del cuerpo, eliminaba las mitocondrias, las reemplazaba con las suyas propias y alimentaba todo el cerebro con la energía suficiente para mantener vivo al huésped antes de que se inactivara. Entonces, el sistema inmunitario del huésped contraatacaba y eliminaba la infección. Y, sin importar lo que intentaran, simplemente no podían lograr que el virus T eliminara al huésped como solía hacerlo, por lo que su investigación se paralizó. Pero Spencer continuó imponiendo sus exigencias, y todas las instalaciones de Umbrella continuaron con este esfuerzo infructuoso, a pesar de los problemas que causó y el costo de su financiación. Pero, hace 2 años, Birkin descubrió la causa de la inmunidad del 10% restante al virus T y cómo usarla para producir una Bow más efectiva. Resultó que, mientras el virus T infectaba a un huésped de la categoría 10, una hormona del cerebro del huésped se liberaba en el torrente sanguíneo y la química cerebral del huésped durante la infección, lo que le provocaba un estrés extremo y provocaba la producción de la hormona en el cerebro. Este actuaría entonces como proveedor de energía para permitir que el virus T infectara completamente al huésped y alimentara todo el cerebro sin problemas, además de actuar como amortiguador para inhibir los efectos necróticos y las propiedades mutacionales del virus en el organismo del huésped. Esto provocó que el virus se volviera inerte tras infectar todas las células del cuerpo y produjera sus propias mitocondrias para proporcionar la energía necesaria para las funciones corporales del huésped, lo que hizo que éste se volviera inmune al virus T y permitió que el sistema inmunitario eliminara la infección, dejándolo intacto. A partir de estos nuevos hallazgos, Birkin pudo proporcionar una forma de producir una nueva serie de Bow. Crioestasis del huésped de infección con el virus T. Esto ralentizó la actividad de la hormona y permitió que el virus mutara al huésped de forma habitual, mientras que la hormona preservaba suficiente de su cerebro para que pudiera comprender órdenes. Este fue el inicio del proyecto Tyrant. Sin embargo, el proyecto tenía una falla fatal, evidente desde el principio, cuando la junta directiva lo aprobó y ordenó la producción en masa de la serie Tyrant. No había suficientes huéspedes para convertirse en Tyrant adecuados debido a la naturaleza extremadamente volátil del virus T. Las mutaciones simples que el virus T usaba para crear zombies o cazadores podían usarse en casi cualquier ser humano, pero la infección causaba un rápido deterioro de la capacidad cerebral del huésped, ya que los efectos necróticos del virus T mataban sus neuronas y solo podían proporcionar energía suficiente para las funciones cerebrales inferiores, lo que a su vez destruía significativamente su inteligencia, impidiéndoles comprender las órdenes recibidas, reduciendo así su potencial como Bow. Los Tyrant, por otro lado, eran Bow mucho más formidables para usar en combate, pero el proceso para crear un Tyrant solo podía usarse en un tipo específico de humano, ya que el huésped necesitaba cierta inteligencia para convertirse en uno.
Y, aunque Birkin había logrado encontrar una manera de producir tiranos efectivos usando la hormona beta-heteronoserotonina como método para preservar el intelecto del tirano durante las mutaciones del virus T, el problema de encontrar huéspedes tiranos adecuados persistía, ya que la hormona en cuestión era un rasgo genético raro que se encontraba solo en ciertas personas, de ahí que solo el 10% de los humanos fueran inmunes al virus T. Cuando Birkin anunció sus hallazgos y comenzó el proyecto Tirano, Wesker realizó una simulación de análisis genético en uno de los laboratorios secundarios para averiguar cuántas personas poseerían la configuración genética necesaria para producir esta hormona y convertirse en tiranos. Y cuando llegaron los resultados, Wesker no pudo evitar sentir pavor ante la idea de tener que presentar sus nuevos hallazgos a Spencer y soportar la dura reacción que se produciría una vez que el director de Umbrella se diera cuenta de los nuevos problemas que este proyecto traería. Resultó que, incluso si alguien poseía el rasgo genético para producir la hormona, debía ser capaz de producir suficiente para contrarrestar la infección del virus T y conservar suficiente intelecto para convertirse en tirano. Esto redujo considerablemente la cantidad de personas que podían convertirse en tirano, con o sin la hormona. De los resultados de la simulación, se dedujo que si el virus T infectara a una población de 10.000 personas, solo una tendría la estructura genética y la cantidad de hormona necesarias para convertirse en tirano, y el resto se convertiría en zombie. Originalmente, Wesker pensó que si continuaban investigando a los Tyrant, podrían encontrar otra forma de producirlos más rápido y en mayor cantidad. Sin embargo, eso implicaba encontrar una gran cantidad de huéspedes adecuados para los experimentos, y no había muchos que pudieran usarse con la nueva mutación. De hecho, a partir de los resultados, Wesker concluyó que solo en Estados Unidos se podían encontrar 10 huéspedes Tyrant adecuados. Por lo tanto, solo podían secuestrar a cualquier persona que se ajustara al perfil genético, o al menos se acercara lo suficiente, y llevarla de vuelta a las instalaciones para mutarla en Tyrant lo mejor posible. Y, aunque nadie quería admitirlo, el virus T se había estancado. Parece que estamos entre la espada y la pared. No tenemos una forma adecuada de producir más tiranos y ni siquiera hay suficientes anfitriones para usar. Nuestra investigación se ha estancado antes de empezar. Tendré que decírselo a Spencer, pero no le va a gustar. Spencer. Solo Dios sabe qué pensaría de los nuevos hallazgos de Wesker y los problemas adicionales que ahora debían afrontar. Al principio, a Wesker le habría resultado relativamente fácil hablar con Spencer en cualquier momento, ya que conocía el funcionamiento mental de un hombre como él y cómo debía comportarse con ellos para no sentirse amenazado ni alterado, y le habría transmitido con confianza cualquier información o resultado nuevo para conocer su opinión y aconsejarle sobre el mejor camino a seguir. Como Spencer era burócrata y empresario, Wesker sabía que a esos hombres solo les importaba el dinero y acumularlo cada vez más produciendo productos más comercializables para vender a compradores potenciales. Pero, después de aquel incidente en el que le informó a Spencer sobre la tasa de mortalidad del virus T, Wesker ya no entendía realmente cómo funcionaba la mente de Spencer, qué tipo de pensamientos pasaban por su cabeza, qué se escondía tras sus miradas frías y penetrantes ni qué lo impulsaba a seguir actuando como lo hacía. Uno de los principales talentos de Wesker había sido su capacidad para leer a la gente, interpretar su forma de pensar y actuar en consecuencia, para poder usarla en su trabajo. Era un talento que le había sido muy útil y que nunca le había fallado. Pero con Spencer, simplemente no podía entender por qué actuaba así ni qué podía estar pensando para que actuara así. Spencer no era ningún idiota. Estaba completamente al tanto de todo lo que ocurría en la corporación y en el proyecto del virus T. Siempre estaba al tanto de todo lo que ocurría y nunca ignoraba nada de lo que hacían sus empleados, razón por la cual se encontraba donde estaba ahora. Sabía cómo controlar todos los aspectos de sus dos bases de poder para mantenerse en su posición de poder como director de Umbrella. Por lo tanto, sabía cuánto costaría mantener una investigación tan delicada y lo desastroso que podría ser, tanto para él como para la corporación, si el virus se escapaba, ya que conocía su funcionamiento gracias a su formación científica, y qué le sucedería si el público descubriera su trabajo. Pero aún así, a pesar de ser plenamente consciente de los costos, los peligros y las inevitables consecuencias de la investigación del virus T, actuó irresponsablemente al exigir a todos los investigadores que obedecieran sus órdenes, sin importar los retrasos o problemas que pudieran surgir. Y a pesar de todo el dinero que podría ganar vendiendo sus acciones de Bow, continuó con estas exigencias imposibles, a pesar de ser plenamente consciente de lo costoso que era financiar toda la investigación.
Sin embargo, Wesker nunca logró averiguar la razón, por qué Spencer actuó de forma tan irresponsable, por qué seguía con exigencias tan imposibles, por qué se negaba a vender sus Bow y por qué continuaba ignorando descaradamente todos los problemas evidentes en su trabajo. De ahí que Wesker hubiera indagado por su cuenta en los antecedentes y la posición de Spencer. Durante sus descansos o cuando tenía tiempo libre que no requería su atención, Wesker dedicaba gran parte de su tiempo a investigar por su cuenta para descubrir los verdaderos motivos de Spencer tras su comportamiento y las razones por las que seguía apoyando la investigación del virus T, a pesar de los problemas y retrasos que surgían constantemente. Con su autorización de acceso como investigador jefe de los laboratorios Arclay, había obtenido permiso para acceder a información y datos interesantes sobre lo sucedido con Umbrella a lo largo de los años, como los numerosos brotes del virus T ocurridos y todos los nuevos proyectos que la corporación pronto emprendería, concretamente los Plague Crawlers, Lurkers y Eliminators. Sin embargo, aún no había descubierto nada sobre los motivos de Spencer. En conclusión, Wesker decidió que pronto tendría que encontrar un nuevo puesto para asumir las maquinaciones internas de Umbrella que le permitiera acceder a la información que deseaba y garantizar a la corporación que seguía siendo útil, ya que comenzaba a notar que estaba llegando al límite de sus posibilidades como investigador. Pero, de alguna manera, Spencer descubrió lo que Wesker había estado tramando y, afortunadamente, no tomó ninguna medida contra él, sino que le advirtió cuál era su lugar y que sería castigado si lo descubrían husmeando de nuevo, lo que lo liberó de toda responsabilidad, ya que seguía siendo un investigador de alto rango y de cierta importancia para Umbrella. Por lo tanto, Wesker decidió tomar más precauciones durante sus búsquedas e indagaciones sobre los motivos de Spencer, y dedicaba más tiempo a su trabajo con el virus T para apaciguar sus exigencias y despejar cualquier sospecha sobre él para no contrariarlo demasiado. Wesker sabía muy bien cómo actuaría Spencer si mostraba cualquier signo de traición y tenía experiencia de primera mano de lo que le sucedería cuando Spencer lo considerara prescindible. Wesker suspiró y se levantó del asiento junto a la consola, ajustándose las gafas de sol sobre el puente de la nariz. Podría preocuparse por los motivos y las razones de las acciones de Spencer cuando tuviera algo más de tiempo libre para investigar, pero ahora mismo, el proyecto tirante exigía su atención y tenía que concentrarse en intentar resolver los problemas que presentaba. ¿Has visto al Dr. Birkin? Le preguntó a Sartón, sin molestarse en mirarlo mientras observaba las lecturas un rato más. Sartón salió de su estupor y miró a Wesker. Su expresión reflejaba confusión ante la pregunta, ya que no había estado prestando atención. Pero pronto comprendió la pregunta y asintió. Sí, señor. Está arriba, en B3, con su esposa, buscando la manera de producir más hormona, respondió. Wesker se apartó de la consola y se dirigió a su escritorio, tomando uno de los muchos archivos que había encima y leyéndolo de nuevo. Dile que quiero hablar con él, ordenó, sin levantar la vista del papel que tenía en las manos. Sartón asintió y salió apresuradamente de la habitación. La puerta automática se abrió con un siseo al acercarse el doctor y se cerró con un golpe sordo al pasar. Sus pasos resonaron por el pasillo hacia el ascensor. Entonces, el suave zumbido del motor comenzó a desvanecerse a medida que el ascensor subía a las plantas superiores, dejando a Wesker solo en la habitación con el tirante acurrucado dentro de su tanque, aún sedado y dormido. Su corazón seguía latiendo con firmeza y los monitores emitían un pequeño pitido con cada latido. Pasó los siguientes minutos leyendo el expediente en silencio y escuchando los pequeños ruidos del equipo de laboratorio, silbando o haciendo clic a su alrededor, mientras mantenían al tirante respirando plácidamente dentro de su tanque, levantando de vez en cuando la mano para acomodarse las gafas de sol. Pronto, oyó el ascensor en el pasillo exterior detenerse en ese piso, unos pasos resonaron en el suelo de metal y la puerta se abrió deslizándose con un silbido para revelar a William Birkin afuera, quien cruzó y se acercó a sentarse junto a su escritorio, colocando su taza de café y la carpeta debajo del brazo en la parte superior, el líquido marrón se movía en el interior, amenazando con derramarse por el borde de la taza. Birkin abrió su carpeta y sacó los papeles que contenía, colocándolos brevemente sobre la mesa antes de volverse hacia Wesker. ¿Querías verme, Wesker?, preguntó. Wesker volvió a colocar el expediente en su escritorio y miró a Birkin, asintiendo levemente. Sí. Me preguntaba cómo va tu trabajo con la hormona, dijo, acercándose al escritorio de Birkin. Birkin tomó una de las hojas de papel y se la ofreció a Wesker. Hasta ahora, va lento.
No hemos podido producir cantidades significativas de la hormona y aún no hemos encontrado más personas con este rasgo genético en la zona. Ahora mismo, estoy intentando encontrar otra forma más rápida de producir esta hormona en masa sin necesidad de adquirir más personas con el rasgo genético necesario, explicó. Wesker tomó el expediente de la mano extendida de Birkin y lo hojeó, analizando cada detalle impreso en el papel antes de volver a mirar a su colega. ¿Ha funcionado alguno de estos métodos hasta ahora? Preguntó, devolviéndole el papel. Birkin tomó el papel y lo volvió a colocar sobre el escritorio, girándose para mirarlo. Ninguna por ahora. Parece que no podemos crear más hormonas de forma eficaz sin contar con una persona adecuada que tenga la secuencia de ADN necesaria para producir grandes cantidades de la hormona que podamos usar. Y además, incluso si encontráramos un huésped adecuado que pudiera hacerlo, aún no hemos encontrado la forma adecuada de extraerlas para nuestro uso, explicó, tomando su café y tomando un sorbo. Wesker guardó silencio y simplemente se paseó detrás de la silla de Birkin, con los brazos cruzados y los dedos marcando un ritmo contra sus bíceps. ¿Cómo está Annette? Preguntó de repente. Birkin dejó la taza bruscamente y miró a Wesker por encima del hombro, arqueando una ceja con curiosidad. ¿Por qué lo preguntas? Wesker dejó de caminar y se encogió de hombros. Un gesto amistoso. Birkin miró fijamente a Wesker unos segundos, pero pronto volvió a su escritorio, tomó un bolígrafo y empezó a tomar notas en los papeles que tenía delante. Está bien. Actualmente está probando uno de nuestros métodos para ver si es adecuado. Intenta replicar la secuencia de ADN del rasgo genético que permite a las personas producir la hormona para que podamos crear clones de este rasgo e implantarlo en otra persona, permitiéndoles así convertirse en huéspedes adecuados para Tyrant, respondió, tomando otro sorbo de café. Wesker asintió levemente, comprensivo. Desde que los científicos iniciaron el proyecto Genoma Humano hace muchos años y comenzaron a mapear la estructura genética completa de los seres humanos, hasta la última base de la secuencia de ADN más pequeña, era posible implementar nuevos métodos de tratamiento y cirugía utilizando el propio ADN. La clonación era uno de los métodos más recientes anunciados a la comunidad científica y su fiabilidad en experimentos e investigaciones era objeto de especulación. Hasta el momento, aún no se había llegado a una conclusión definitiva sobre su uso, aunque algunos afirmaban haberlo empleado en algunos de sus experimentos y que era un método fiable para proyectos de I+D. Umbrella, una de las empresas médicas y farmacéuticas más grandes del mundo, había oído hablar de este método y había decidido adoptar algunos de los nuevos métodos propuestos por la comunidad científica en su propia investigación con el virus T, con la esperanza de que impulsara la investigación. ¿Y cómo está Sherry? Preguntó Wesker sin rodeos. Birkin se incorporó bruscamente de su tarea. Sus ojos se abrieron de par en par, sorprendido, y miró la pared frente a él. El bolígrafo se le cayó de las manos aturdidas. Ella, murmuró en voz baja, con la mirada fija en su escritorio. Wesker inclinó la cabeza hacia Birkin y se acercó. ¿Pasa algo? Birkin negó con la cabeza y se aclaró la garganta. No, es que, a veces eres muy directo con tus preguntas, Wesker. Por cierto, está bien, respondió. Antes de que Wesker pudiera decir nada más, Birkin miró hacia la pared y rió suavemente, con una pequeña sonrisa en los labios. ¿Sabes? Dio sus primeros pasos la semana pasada. Cuando Annette y yo volvimos del trabajo, subimos a ver cómo estaba Sherry y cruzó la habitación hacia nosotros. De su cuna a la puerta de su habitación. Es curioso. Normalmente ni siquiera te importaría que alguien caminara, ya que es un movimiento tan básico del cuerpo y la mente, solo una orden que se transmite del cerebro, a través del sistema nervioso, a los músculos de las piernas, y los músculos simplemente avanzan con los huesos, expandiéndose y contrayéndose con cada paso. Simplemente lo ignorarías y seguirías con tu vida porque es tan normal. Sin embargo, cuando Sherry lo hizo, no pude evitar sentirme orgulloso de que realmente hubiera logrado levantarse y caminar hacia nosotros desde su cuna, explicó con voz suave y cariñosa, con el rostro iluminado por el orgullo y el amor que sentía por su hija. Wesker se quedó mirando la espalda de Birkin durante un tiempo, sus ojos mirándolo desde detrás de sus gafas de sol impasible mientras escuchaba atentamente el pequeño discurso de elogio de Birkin a su hija, notando que Birkin continuaba mirando la pared frente a él sin comprender, mirando hacia otro lado como si pudiera ver a su hija sonriendo felizmente y dando sus primeros pasos de regreso a casa desde donde él estaba. Otro giro inesperado en nuestras vidas y carreras. William Birkin ha empezado a formar una familia.
Todo un logro, sobre todo teniendo en cuenta que tiene que dedicar tiempo a nuestra investigación del virus T en Umbrella. Wesker recordaba vívidamente aquellos días, pues fue un giro bastante impactante, incluso después de todo lo que habían visto. 2 años atrás, casi al mismo tiempo que Birkin descubrió la hormona que podía usarse para crear tiranos y demostró ser responsable de la inmunidad 10 en las víctimas del virus T, anunció abruptamente y sin previo aviso que se casaría con su asistente Annette Jenkins y que la ascendería al puesto de investigadora principal junto con él. Wesker, como todos en los laboratorios, se sorprendió bastante por su arrebato, ya que todos tenían una opinión bastante fija de Birkin. Era un perfeccionista astuto con un temperamento potencialmente volátil y una actitud arrogante, superior a todos los demás en el laboratorio en términos de intelecto. Esto se hizo especialmente evidente cuando llegó Alexia Ashford y todas las instalaciones de Arclay se sumieron en el caos debido al comportamiento insoportablemente celoso de Birkin. Este comenzó a trabajar a un ritmo tan acelerado que nadie podía seguirle el ritmo, con sus constantes exigencias de lo que creyera necesario para vencer a su rival. Esto resultó en la muerte de varios especímenes, ya sea por los frenéticos e irracionales experimentos de Birkin o por la falta de recursos para mantenerlos vivos en éxtasis. De hecho, varios miembros del personal de Arclay se quejaron a Spencer del comportamiento de Birkin y solicitaron su traslado inmediato a otras instalaciones para continuar con su trabajo, lejos de las reprimendas de Birkin, aunque el personal se había involucrado a sí mismo debido a su constante evaluación de la señorita Ashford. Así, Birkin era odiado y temido por todos los que trabajaban para él en los laboratorios, ya que muchos de los empleados estaban, de hecho, en sus últimos años y habían trabajado en los laboratorios durante tanto tiempo que sentían que no deberían necesitar recibir órdenes de un hombre apenas salido de la adolescencia. Por lo tanto, cuando Birkin anunció su matrimonio, todos quedaron atónitos de que William Birkin, el hombre odiado y temido por todos en los laboratorios Arclay, que solo mostraba desprecio hacia quienes lo rodeaban y se creía superior a todos, pudiera realmente notar, y mucho menos enamorarse, de una mujer cercana, y que le propusiera matrimonio. Wesker, sin embargo, no lo encontró tan sorprendente como los demás, pues ya había notado las señales de antemano unos años antes, cuando Birkin contrató a Annette como su asistente. Cada vez que los veía juntos, era fácil notar que algo se estaba gestando entre ellos. Siempre que trabajaban juntos en los laboratorios con la investigación del virus T, trabajaban como un equipo perfecto, sin quejarse ni discutir jamás sobre su trabajo y siempre estaban de acuerdo con cualquier sugerencia del otro, lo que había dado lugar a los numerosos descubrimientos que la corporación utilizaba para impulsar su investigación. Después del trabajo, a menudo los encontraba sentados juntos en la cafetería, hablando de cualquier cosa que no fuera su trabajo y riéndose de cualquier chiste, ambos escuchando atentamente lo que decían. Y además, había momentos en que se miraban con admiración y con un anhelo, con el deseo de estar juntos, y cada vez que sus miradas se cruzaban, simplemente seguían mirándose a los ojos, como para sumergirse profundamente en las fuertes emociones que sentían, transmitiéndose un mensaje telepático secreto, antes de sonrojarse y volver de inmediato a su trabajo. Supuso que era solo cuestión de tiempo antes de que Birkin le hiciera la pregunta después de todo lo que había sucedido entre él y Annette. Después de todo, no era realmente tan sorprendente que dos personas que trabajaban juntas todos los días, que compartían los mismos intereses, ideales y pasatiempos, y eran tan talentosos entre sí, pudieran casarse o tener un hijo. Esa fue otra sorpresa sobre Birkin que los altos mandos de Umbrella no esperaban. Aunque Spencer y la junta directiva estaban bastante sorprendidos por el matrimonio de Birkin con su asistente, ya que era uno de sus mejores científicos y no podían permitirse perderlo después de todo lo que había hecho, financiaron toda la procesión con el dinero que sacaron de sus bolsillos e incluso les ofrecieron una casa en la ciudad, además de fácil acceso a los laboratorios por los senderos de montaña. Incluso localizaron a sus padres y familiares para informarles de la boda e invitarlos a asistir. La luna de miel también fue pagada por Umbrella, lo que permitió a los recién casados pasar un tiempo juntos en Florida para celebrar su unión, pero Spencer había ordenado que regresaran a su trabajo en las instalaciones de Arclay inmediatamente después de su regreso a Raccoon City y, como era de esperar, acataron sus órdenes y la pareja Birkin volvió a trabajar como antes. Sin embargo, unas semanas antes de que Birkin le propusiera matrimonio, Annette tuvo que dedicar gran parte de sus días de trabajo a visitar el hospital local en las montañas debido a dolores de estómago y náuseas.
Como Umbrella no podía permitirse que uno de sus científicos enfermara y perdiera la concentración en su trabajo, especialmente al tratarse de algo tan delicado como el virus T, Spencer y la junta directiva pudieron salir de las instalaciones para obtener un diagnóstico médico adecuado. Al principio, les pareció extraño que se negara obstinadamente a ser atendida en la enfermería de la mansión, pero Wesker sabía que se debía principalmente a que no consideraba buena ni sensata la idea de que un miembro del equipo de investigación que desarrollaba el virus la tratara en un lugar donde se crea el arma biológica más letal del mundo. Así que dejó las instalaciones por un tiempo y fue a buscar su diagnóstico al Hospital Arclay, al otro lado de la cordillera, regresando poco después para continuar con su trabajo. Pero, unas semanas después de su luna de miel, Annette fue llevada de urgencia a la sala de maternidad del hospital y dio a luz a una niña sana. Sherry Alicia Birkin, la nueva incorporación a la familia Birkin. Eso había sido una sorpresa para todos en los laboratorios Arclay, pero lo que más sorprendió a Wesker fue que Spencer se mostrara indulgente con la situación de Birkin y le diera más libertad para adaptarse a estos nuevos cambios. Al principio, Wesker pensó que Spencer habría ignorado por completo al niño y el matrimonio de Birkin, afirmando que su trabajo para los proyectos WoW de Umbrella era más importante y que debería olvidarse de su familia para dedicarse más a su trabajo. Sin embargo, en cambio, le dijo a Birkin que podía adaptar su horario laboral para apoyar tanto sus investigaciones como su vida familiar en casa, permitiéndole salir de la mansión cuando quisiera y regresar con su familia, siempre y cuando continuara trabajando para la corporación y produjera resultados más adecuados para el proyecto Tyrant. El propio Wesker se enteró de las decisiones de Spencer al respecto cuando fue llamado a su oficina y recibió órdenes expresas de asegurarse de que Birkin se mantuviera al día con su trabajo, que no cometieran más errores y que pudieran encontrar la manera de producir tiranos más efectivos. Birkin estuvo completamente de acuerdo con las exigencias de Spencer y se había reincorporado a su trabajo, enfrascándose de nuevo en el mundo de las ecuaciones y los números mientras se esforzaba por encontrar la solución al problema de inteligencia del tirano, con su esposa trabajando a su lado como siempre. Así pues, William y Annette Birkin pasaron toda la tarde trabajando en los laboratorios Arclay en el proyecto del virus T, mientras que las mañanas y las tardes las dedicaban a criar a su hija. Naturalmente, nadie a su alrededor entendía cómo Birkin podía siquiera considerar el matrimonio, y mucho menos criar a una hija, mientras ocupaba un puesto tan importante en el equipo de investigación de Umbrella y estaba involucrado en un trabajo bastante exigente, y a veces Wesker solía estar de acuerdo con ellos. Se decía a menudo que ninguna persona normal consideraría jamás continuar su trabajo en el virus T cuando tuviera una familia que criar y debería irse cuanto antes, dejarlo todo atrás y dejar que se desvaneciera en las sombras del tiempo. Solo los locos podrían seguir trabajando en el virus T después de tanto tiempo, después de todo lo que habían hecho y tras presenciar los horrores que crearon. Como Spencer. Como Marcus. Como Birkin. O quizás, creía Wesker, incluso él mismo. ¿Tiene alguna sugerencia sobre cómo podemos recuperar más de esta hormona? Preguntó, decidiendo que era mejor dejar ese tema atrás y centrarse en asuntos más urgentes. Birkin suspiró y negó con la cabeza. No. Hasta ahora, no tenemos ningún método eficaz para producir ni extraer la sustancia, como ya dije. Aunque aún hay algunas teorías que debo analizar para ver si pueden utilizarse en nuestro trabajo, pero no puedo prometer nada, respondió. Wesker asintió. Tendré que contárselo a Spencer en la próxima reunión. Pero no estará muy contento con nuestros resultados. Birkin se burló. Spencer es un idiota, afirmó con desdén. Vamos, William. Recuerda de quién estás hablando, advirtió Wesker. Lo sé. No hace falta que me lo digas. Pero, en serio, ¿cómo podemos esperar resultados que valgan la pena con él pisándonos los talones? ¿Qué espera que hagamos? ¿Que los resultados aparezcan por arte de magia? Gruñó y se tapó la cabeza con las manos, aferrándose con fuerza a mechones de pelo. Para ser sincero, Wesker, creo que nuestra investigación ha llegado a un agujero demasiado profundo para que podamos salir. Wesker asintió y apartó la mirada de Birkin, observando al tirano, que aún dormía en éxtasis, ajustándose las gafas de sol de vez en cuando. Cierto. Y no me cabe duda de que ocurre lo mismo con las demás instalaciones de investigación. Birkin golpeó el escritorio con fuerza y suspiró. El problema son los propios anfitriones. Incluso si pudiéramos convertirlos en tiranos, su inteligencia estaría demasiado dañada como para que pudieran comprender y obedecer órdenes.
El cerebro del anfitrión es demasiado susceptible a los efectos necróticos del virus T y se dañaría demasiado como para que se convirtieran en tiranos efectivos, ya que carecerían de la capacidad intelectual necesaria para comprender las órdenes que les damos, explicó. Wesker abrió los ojos de par en par y giró la cabeza bruscamente en dirección a Birkin. Su explicación le había hecho recordar algo reciente, algo muy importante, algo que podría ser útil para avanzar con sus experimentos. Al parecer, durante una de sus pequeñas investigaciones para descubrir los verdaderos motivos de Spencer, había descubierto unos archivos de datos que mencionaban otro proyecto de la División Europea de Umbrella para crear un método ulterior de producción de tirant adecuados. Se llamaba Proyecto Némesis. Hasta el momento, Wesker no había encontrado ningún dato relevante que pudiera arrojar luz sobre la naturaleza del Némesis, pero parecía ser un método inédito en la investigación de Umbrella sobre el Bow, y Spencer probablemente aún no lo había revisado. Pero quizás, si existe la posibilidad, Némesis podría ser la clave para avanzar en nuestra investigación. Aún no hemos encontrado un método adecuado para producir más tiranos y nuestra línea de investigación actual está estancada, así que no tenemos muchas opciones. Wesker se aclaró la garganta para llamar la atención de Birkin y se ajustó las gafas de sol con la mano derecha, pensando en cómo explicarle su idea. Aunque a Wesker nunca le gustó dejar las cosas al azar, sabía que no había nada más que hacer y, como dice el dicho, a desesperados se necesitan medidas desesperadas. Creo que tengo una sugerencia que podría ayudarnos a avanzar en nuestra investigación, dijo con calma. Birkin lo miró con curiosidad, arqueando una ceja. ¿Qué pasa entonces? Creo que deberíamos centrar nuestros esfuerzos en algo diferente ahora, en algo un poco más prometedor que el proyecto tirano, afirmó, acercándose al escritorio de Birkin y apoyándose en él, con los brazos cruzados sobre el pecho. Birkin tomó su café y le dio un sorbo. ¿Qué quieres decir? Wesker miró a Birkin directamente a la cara, con su expresión fría y serena como siempre. Digo que deberíamos embarcarnos en un proyecto completamente nuevo. Dado que el proyecto tirano se ha estancado, deberíamos centrar nuestros esfuerzos y mentes en algo completamente nuevo, ya que nuestras acciones actuales con el proyecto tirano y la hormona aún no han dado resultados adecuados. Sugiero que emprendamos nuestra propia versión del proyecto Némesis. La expresión de Birkin se tornó confusa, frunció el ceño y entrecerró los ojos ligeramente mientras lo miraba con la mirada perdida. Era obvio que Birkin no sabría qué era Némesis, ya que Wesker lo había descubierto recientemente durante una de sus búsquedas y nunca le había contado a lo que había encontrado en sus investigaciones, para asegurarse de que Spencer no se enterara de sus planes. Además, Birkin estaba tan absorto en su trabajo y su vida familiar que ni siquiera prestaría atención a lo que Wesker dijera al respecto. En respuesta a tu confusión, William, el proyecto Némesis fue un método empleado por la División Europea de Umbrella para crear un Bow de tercer nivel sin recurrir a la hormona como base principal. Implicó el uso de un método que no se ha empleado en absoluto en el proyecto T-Virus y Spencer aún no lo ha revisado, aunque se ha archivado, por lo que debería ser útil en nuestro trabajo, explicó. Birkin entrecerró los ojos bruscamente y esbozó una mueca de disgusto. ¿En serio estarás sugiriendo que usemos algo de la investigación de otra división? Preguntó con escepticismo. Wesker asintió. Por supuesto. ¿Por qué si no lo mencionaría? Birkin se levantó bruscamente, con las mejillas encendidas de ira. No seas tonto. No necesitamos nada de ellos. Nos va bien por nuestra cuenta porque hemos hecho descubrimientos mucho más útiles que cualquiera de sus científicos. Exclamó con un tono lleno de orgullo. Wesker suspiró. Al igual que los altos mandos de la Junta, Birkin compartía la amarga rivalidad entre las divisiones sobre quién era el mejor, quién obtenía mejores resultados y quién favorecía más a Spencer, pero Birkin actuaba más por orgullo científico o por su propia arrogancia que por el afán de poder de los miembros de la Junta sobre sus pequeños imperios en la jerarquía de Umbrella. ¿Tienes una mejor sugerencia? Preguntó estoicamente. Birkin asintió vigorosamente. Claro que sí. Seguimos donde estamos ahora mismo e intentamos encontrar la manera de producir en masa este gen hormonal para poder implantarlo en otros huéspedes y convertirlos en huéspedes adecuados para los tiranos. Encontraremos un método para producir este gen hormonal y la hormona misma en cantidades suficientes para cumplir con los criterios del proyecto tirano, tú y Spencer pueden estar seguros. No necesitamos la ayuda de las otras divisiones. Hemos logrado resultados mucho mejores y descubrimientos valiosos que cualquiera de esos idiotas. Declaró con terquedad. ¿Y entonces qué hacemos?
¿Perder unos cuantos años más trabajando frívolamente en algo que sabemos que no dará resultados? ¿Buscar a tientas anfitriones que cumplan con criterios tan estrictos que excluyen a la mayoría de la raza humana? Dime entonces. ¿Cómo lograrás esto, William? Preguntó Wesker, entrecerrando los ojos bruscamente tras sus gafas de sol y con la voz irritada. Birkin estaba atónito y no se le ocurría qué replicar, pues sabía que Wesker tenía razón. En ese momento, su investigación sobre el proyecto Tirano se encontraba ante un obstáculo insalvable, ya que no encontraban huéspedes adecuados que cumplieran con los límites genéticos para convertirse en tiranos. Independientemente de si poseían la hormona capaz de inhibir los efectos necróticos del virus T, aún debían preservar suficiente estructura cerebral para comprender las órdenes, produciendo cantidades suficientes para prevenir la mayor parte del daño necrótico en las neuronas de los huéspedes. Birkin sabía que aún no habían encontrado huéspedes adecuados para tiranos ni métodos productivos para crear tiranos efectivos, ya que los huéspedes que tenían hasta entonces carecían de la estructura genética necesaria para producir la hormona en cantidades suficientes. Hasta que no encontraran un huésped adecuado para tiranos, su investigación no avanzaría. Suspiró e inclinó la cabeza, derrotado. Sí, supongo que tienes razón, Wesker. Aceptaremos tu sugerencia. Wesker asintió y se dirigió a la puerta, deteniéndose frente a ella cuando ésta se deslizó automáticamente hacia el techo. Visitaré a Spencer y le explicaré nuestra situación. A pesar de lo que pueda pensar de nuestra actual falta de resultados y de las sospechas que pueda tener sobre nuestro nuevo proyecto, debe comprender que nuestros experimentos actuales en el proyecto Tirano no darán ningún resultado valioso hasta que encuentre huéspedes adecuados. ¿Pero qué vamos a usar?, preguntó Birkin, adoptando la expresión seria y concentrada que siempre mostraba durante su trabajo. Si desea usar algo para que probemos el proyecto Némesis, tendrá que encontrar un huésped adecuado. Y como el Némesis fue creado originalmente para convertirse en un bow de tercer nivel, como ha dicho, necesitaremos una persona con las características genéticas para convertirse en un tirano si queremos que el Némesis coincida con el huésped de nuestro experimento. La boca de Wesker se torció al sentir una sonrisa triunfal, pero se contuvo y mantuvo la calma de siempre. No te preocupes. He seleccionado un huésped adecuado para el experimento, respondió sin rodeos. Birkin abrió los ojos de par en par, sorprendido. ¿En serio? ¿Quién? Wesker rió entre dientes. Pronto lo sabrás. Pero ahora mismo, será mejor que vaya a organizar esta reunión con Spencer para que podamos hablar sobre la organización de este nuevo experimento. Y después de eso, Wesker cruzó la puerta y caminó hacia el ascensor a paso rápido. Sus pasos resonaron contra el suelo metálico y la puerta se cerró tras él con un siseo al acercarse al ascensor. Aunque Birkin tenía razón en que, dado que el proyecto Némesis se concibió originalmente como un método diferente para producir un arma de guerra de tercer nivel, solo sería compatible con otro arma de guerra de tercer nivel como los tiranos, aún no se habían cargado todos los datos de investigación del proyecto en los archivos de datos, lo que significaba que utilizarían un sujeto no probado y potencialmente peligroso para sus nuevos proyectos. Además, no podían perder más tiempo buscando a tientas por todo el mundo tales anfitriones, ya que Spencer querría que todos los anfitriones tiranos compatibles se usaran en el proyecto Tirano y, además, solo en Estados Unidos existía un número bastante limitado de anfitriones disponibles, por lo que tendrían que usar un anfitrión descartable de una de sus reservas, uno que aún tenían almacenado en los laboratorios Arclay. Y Wesker sabía qué anfitrión sería el más adecuado para los nuevos experimentos con Némesis. Después de todo, incluso si muere en este experimento, ¿qué tenemos que perder? La señorita Lisa no ha aportado ningún resultado nuevo hasta ahora en nuestro proyecto del virus T y simplemente se está pudriendo en las celdas del nivel B3. Desde que la llevaron a los laboratorios bajo la finca Spencer, Lisa no había proporcionado a Umbrella ningún resultado nuevo, a pesar de haber sobrevivido a su infernal existencia como sujeto de prueba en el proyecto Virus T durante casi 30 años, y de haber sido inyectada con todas las cepas más recientes del progenitor y del Virus T hasta el momento. Aunque su inmunidad general a todos los virus que le habían administrado y el hecho de que técnicamente siguiera viva tras toda la tortura sufrida era bastante asombroso, la corporación la había catalogado de fracaso total y ni siquiera se preocuparía por su muerte. Por lo tanto, sería la conejilla perfecta para probar la Némesis en un futuro próximo. Ya fuera que viviera y les proporcionara nuevos descubrimientos para investigar, o que muriera por exposición a la Némesis, a nadie le importaría lo que sucediera en el experimento.
Mientras subía al ascensor y pulsaba el botón de llamada, con el zumbido del motor viniendo hacia él desde el piso superior, Wesker se preguntó brevemente cómo reaccionaría Spencer ante su sugerencia de emprender un proyecto experimental diferente a su investigación actual sobre los Tyrant. Sin duda, estaría furioso e irritado por el hecho de que Wesker desobedeciera sus órdenes directas de centrarse en la producción en masa de la serie Tyrant Bow con la hormona beta-heteronoserotonina, e incluso considerara seguir adelante con un proyecto diferente para otra división del desarrollo de armas biológicas de Umbrella, que aún no se había cargado completamente en los archivos de datos. Pero Spencer no ignoraba en absoluto el trabajo que estaban realizando y, debido a su propia formación científica, comprendería las razones de Wesker para el cambio de enfoque, lo que significaba que podría permitir que el proyecto se llevara a cabo, aunque sospecharía de cómo Wesker había obtenido la información sobre Némesis en primer lugar. Spencer ya lo había sorprendido una vez tratando de husmear y hacer preguntas sobre él, y le había advertido que si lo atrapaban nuevamente, sería castigado. Y aunque Wesker le había dicho que no lo haría, tuvo la breve idea de que Spencer probablemente sabía que lo haría de nuevo y lo haría vigilar. Tendré que andar con cuidado y tener cuidado con lo que digo. Spencer ya empieza a sospechar de mí y mis investigaciones no han pasado desapercibidas. Así que debo ser extremadamente cauteloso para no provocarlo más. Cuando llegó el ascensor y las puertas se abrieron, Wesker entró y pulsó el botón para subir a B3. Las puertas se cerraron y el ascensor reanudó su ascenso hasta su parada anterior. El motor zumbaba suavemente mientras la caja ascendía lentamente por el oscuro eco metálico. Aunque tenía que planear lo que le diría a Spencer, organizar los nuevos experimentos y asegurarse de que la salud de Lisa fuera lo suficientemente estable como para que pudiera someterse a su experimento con la Némesis, Wesker sabía que era mejor volver a centrarse en su investigación para encontrar un método adecuado para producir tiranos eficaces y poder preservar su intelecto de forma satisfactoria, a pesar de la enorme cantidad de problemas y retrasos que los bloqueaban a cada paso. Suspiró exasperado, sintiendo como su frustración y estrés por su exigente investigación aumentaban en su interior. Parecía que su idea de hacer un cambio de carrera en los negocios de Umbrella se estaba volviendo más atractiva para él cada minuto, pero sabía que no podía hacer ningún movimiento tonto con la atención de Spencer centrada en él y sus acciones, no a menos que quisiera unirse al Dr. Marcus donde quiera que lo hubieran enviado. Solo tenía que ser paciente, como lo había sido durante gran parte de su carrera. Como dice el dicho, la paciencia es una virtud, y se había cumplido en su caso la mayor parte del tiempo. Así que solo tenía que esperar hasta que llegara el momento oportuno para cambiar de posición. Cuando el ascensor se detuvo y sus puertas se abrieron, Wesker salió a paso rápido y entró en uno de los muchos laboratorios del vasto complejo subterráneo, se sentó en uno de los escritorios del interior y recogió uno de los muchos trozos de papel esparcidos en la parte superior, leyéndolo rápidamente antes de ponerse la bata de laboratorio y unirse a los otros científicos en la sala de operaciones para observar uno de sus experimentos con un huésped tirano,